En la línea telefónica saludo a Santiago López Cadena, vicepresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, para hablar del posicionamiento de este gremio sobre el estudio de la empresa NavBlue de la viabilidad del proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada y quisiera que nos hiciera favor de darnos la postura de la organización en torno a este controvertido estudio que se presentó el día de ayer. Bueno, finalmente el estudio lo que dice, para empezar, es que es un preestudio, ¿no? Que está hablando de que ambos aeropuertos pueden operar de manera simultánea y en este sentido nosotros siempre lo hemos dicho. Efectivamente, ambos aeropuertos pueden operar de manera simultánea, sin embargo, hoy lo hacen porque las operaciones de Santa Lucía de carácter militar son de un número sumamente reducido. Estamos hablando de una industria que crece más del 4.5% anual y no vemos la manera en la cual ambos aeropuertos podrían convivir con una afluencia de tráfico suficiente como para satisfacer la industria. Este estudio, si vemos, nos llama la atención la fuente, ¿no? Que definitivamente es la información que les dio el arquitecto Riobó. Y bueno, esta empresa que sí es reconocida, que es Airbus, plantea 3 etapas. La primera es de cambios menores en el espacio aéreo, hasta la tercera, que es una reestructuración total del espacio aéreo. La verdad es que es un tema, no es tan sencillo. Plantean que en 48 meses va a haber una reestructura del espacio aéreo, no es un tema tan sencillo. Vemos las trayectorias más largas de aproximación que serían necesarias, como menciona el estudio. Eso al final genera mayor consumo de combustible. También insistimos en el tema de la contaminación de ruido que tiene la ciudad debido al aeropuerto, y esta no se eliminaría porque la ICM seguiría operando. En fin, una serie de elementos como que alguna de las salidas codificadas o salidas por instrumentos manda a cruzar el borde de México unos 8,000 pies. Realmente nosotros, comparando este estudio incluso con lo que dice Mitre y con el proyecto de Texcoco, insistimos en que el planteamiento más viable es Texcoco. Al respecto quisiera preguntarle, tanto Mitre como NavBlue, ¿cuál de estas dos opiniones serían las que podrían tener más peso en aspectos técnicos? En aspectos técnicos nosotros vemos definitivamente la de Mitre. Vemos que ¿por qué? Porque este estudio se está basando en el plan maestro de desarrollo, hablando del de NavBlue, que al final se basa en un diseño conceptual específicamente del espacio aéreo, ¿no? Y el propio estudio lo dice, el propio estudio de NavBlue habla que se tendrán que hacer muchos más estudios, valga la redundancia, de aspectos económicos, aspectos de conectividad y de experiencia para el turista, bueno, para el usuario, etcétera. Insistimos en la parte del usuario. Si el propio estudio dice que con la información que le entregó Grupo Riobó, Lucía tendría que operar con una terminal internacional y el AICM como una terminal de vuelos nacionales, bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer esa conexión, no? Por ejemplo, en la parte del aeropuerto de Nueva York, de Kennedy, LaGuardia y Newark, la verdad es que vemos muy escasamente que alguien que aterriza en el aeropuerto de Kennedy conecte en LaGuardia, Newark, etcétera. Aquí entonces, ¿cómo vamos a hacer esa conexión? ¿Cómo vamos a generar estos bancos de conectividad? ¿Cómo van a funcionar los convenios de códigos compartidos y las alianzas globales? Es decir, va a aterrizar un avión de un operador que venga de Madrid en Santa Lucía y posterior ese usuario, si quiere trasladar a Veracruz, va a tener que ir al aeropuerto de la Ciudad de México. Esos tiempos de conexión, que lejos de verse reducidos, que es un impacto real hoy en día en el AICM, se van a incrementar, y eso es importantísimo para los usuarios. Claro. Ahora, en cuanto a la información que contiene este estudio también, ¿cuáles destacarían que serían las principales debilidades o inconsistencias del reporte de NavBlue? Bueno, para empezar, que el estudio se está basando en información que dio Grupo Riobó, y sin afán de meritar Grupo Riobó, pero la realidad es que el estudio se tiene que basar en mayor información, y el propio estudio dice que se tiene que estudiar, valga la redundancia, muchísimos más elementos, no solamente el espacio aéreo,
vamos a decir, el aeropuerto, cualquier aeropuerto se debe construir, como lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, conforme a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional en sus documentos 9157, 9184 y su anexo 14. Esto no se ha analizado de manera conjunta, debe ser un diseño integral. Se tiene que diseñar primero el aeropuerto en cuanto a elementos de seguridad, posterior capacidad y eficiencia, y después después economía. Se cumplen estos tres aspectos, pero en este estudio no lo vemos, en este estudio no vemos todos los elementos. Sin embargo, el aeropuerto de Texcoco, por el avance que tiene y por el tiempo en el cual se diseñó el plan maestro, sí tiene todos estos elementos considerados, sí tiene todo el tipo de aproximaciones. Aquí no se plantea de manera detallada esto. Vemos que es un estudio que le falta mucho, y como bien decían ayer, sí dice que se pueden convivir en ambos aeropuertos, pero el propio estudio dice que se tiene que hacer un análisis mucho mayor, y vemos que falta muchísimo análisis en esto. Me queda claro que Mitre tiene, o inclusive la propia OASI, gozan de un reconocimiento muy importante en el sector. Nada más para concluir, me gustaría saber cuál es la percepción que tienen de esta empresa de firma de NavBlue, que si bien es cierto pertenece también a Airbus. Bueno, verdaderamente nosotros, como decía hace unos momentos, consideramos Mitre, por los años que tiene de trayectoria en esto, pues una compañía sumamente seria. Respondiendo a tu pregunta, esta compañía NavBlue, que se basa nada más en hacer análisis de diseño de espacios aéreos, realmente es un preestudio, como bien decíamos, y nos sorprende que no se haya sacado antes o que no se haya emitido esta opinión antes. Entonces, valdría ahí la pena cuestionar, sobre todo, insisto, en el tema de cómo se basa esta compañía en la información que le da el Grupo Ribó para hacer el análisis, y no hace un análisis mucho más completo. Es algo sorprendente, dada la seriedad de la compañía. Santiago López Cadena, vicepresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes.